José José llegó a aquel estudio sin que nadie supiera quién era. Lo que hizo después dejó a todos en silencio. José José ya era una voz conocida para millones, pero esa tarde nadie lo reconoció. Nadie imaginó que aquel hombre delgado, de mirada cansada y abrigo oscuro, que esperaba sentado en una banca al fondo del pasillo, era el mismo que había hecho llorar a un país entero con una canción. Todo ocurrió una tarde fría en la Ciudad de México, en un edificio de televisión donde se grababa un especial musical para jóvenes talentos. Afuera, la gente hacía fila desde temprano, esperando ver a las nuevas promesas que esa noche cantarían frente a productores, periodistas y ejecutivos de disqueras. Adentro, el ambiente era otro. Había prisas, órdenes, cables por el suelo, maquillistas corriendo de un camerino a otro y asistentes con carpetas en la mano tratando de que nada se saliera del horario. José había llegado sin avisar demasiado. Venía de una visita privada, casi obligada, a un viejo amigo que trabajaba en producción. Le habían dicho que solo pasara a saludar, que no habría cámaras, que nadie lo iba a molestar. Él aceptó porque llevaba tiempo evitando esos lugares. Los estudios, las luces, los camerinos, los pasillos de televisión, todo le recordaba demasiadas cosas. Triunfos enormes. Noches interminables. Ovaciones que parecían no acabar nunca. Y también heridas que no se veían. Llevaba un sombrero discreto, lentes oscuros y una bufanda gris que le cubría parte del rostro. No iba vestido como estrella. No llevaba séquito. No había fotógrafos detrás de él. Solo caminaba despacio, con esa elegancia triste de los hombres que han vivido demasiado y aún así conservan la cortesía. En la entrada de artistas, un guardia joven lo detuvo. ¿A dónde va? Vengo a ver a Ernesto, de producción. ¿Nombre? José. ¿José qué? José dudó un segundo. No porque quisiera mentir, sino porque había aprendido que su nombre podía abrir puertas, pero también podía convertir cualquier momento simple en espectáculo. José Sosa, dijo en voz baja. El guardia revisó una lista y frunció el ceño. No aparece. Debe estar anotado como invitado de producción. Aquí no hay ningún José Sosa. Si viene a audicionar, la fila es por la otra puerta. No vengo a audicionar. El guardia lo miró de arriba a abajo. Vio el abrigo viejo, los zapatos gastados por el uso, la voz suave, la postura humilde. No vio al ídolo. No vio al príncipe de la canción. Vio a un señor más, uno de tantos que llegaban a pedir una oportunidad, a buscar a alguien, a colarse en un estudio donde todos creían que su destino podía cambiar en una noche. Mire, señor, tengo instrucciones. Sin gafete no entra nadie. José no discutió. Nunca le había gustado levantar la voz. Se quedó ahí, sosteniendo una pequeña bolsa de papel donde llevaba unas partituras dobladas que Ernesto le había pedido revisar para el programa. Iba a darse la vuelta cuando un asistente pasó corriendo y escuchó el nombre. ¿Usted es el señor José que viene por Ernesto? Sí. Pase rápido, por favor. Él está en cabina, pero ahorita lo atiende. Solo no se meta al escenario porque están ensayando. El guardia le abrió con cierta molestia, como si le estuviera haciendo un favor. José agradeció con un movimiento de cabeza y siguió al asistente por un pasillo largo, iluminado con tubos blancos que hacían que todos los rostros se vieran más cansados. El estudio era grande, lleno de muchachos esperando su turno para cantar. Algunos calentaban la voz frente a los espejos. Otros caminaban de un lado a otro repitiendo letras. Había guitarras, teclados, trajes brillantes colgados en percheros, madres acomodando camisas, padres tratando de fingir tranquilidad. Todos tenían el mismo brillo en los ojos, esa mezcla de miedo y esperanza que José conocía demasiado bien. En una esquina, un joven de unos 20 años temblaba con una hoja en la mano. Se llamaba Daniel. Había venido desde Toluca con su hermana menor y su madre. Era delgado, moreno, con una voz bonita pero insegura. Había ensayado durante meses una canción de amor, una de esas baladas que exigen no solo afinación, sino alma. Pero cada vez que intentaba cantar frente al micrófono, se le quebraba la voz antes del primer estribillo. Su madre le acomodaba el cuello de la camisa. Tranquilo, hijo. Tú sabes hacerlo. No puedo, mamá. Allá afuera todos cantan mejor. Nadie canta como tú cuando cantas de verdad. Daniel bajó la mirada. En la hoja que sostenía tenía escrita la letra del triste. La había escogido porque era la canción favorita de su padre, que había muerto 2 años antes. Su padre la ponía los domingos en un tocadiscos viejo y le decía que esa voz no cantaba, confesaba. Desde entonces, Daniel había soñado con interpretarla algún día en televisión. Pero ahora, frente a las cámaras, la canción le quedaba enorme. Le pesaba como una cruz.
José pasó junto a ellos sin detenerse. Escuchó el título escrito en la hoja. Vio las manos del muchacho temblando. Y algo se movió dentro de él. En ese momento, desde el escenario, la voz del director retumbó en los monitores. Siguiente. Daniel Robles. Ensayo general. Pista 2. Daniel respiró hondo y caminó hacia el escenario. José se quedó al fondo, casi escondido entre una pared y unos estuches de instrumentos. Nadie le prestaba atención. El muchacho subió bajo las luces. El estudio tenía unas 200 personas entre público invitado, familiares, técnicos y concursantes. No era una transmisión en vivo todavía, pero el ensayo general se grababa completo para revisar cámaras, audio y tiempos. Para un joven sin experiencia, aquello se sentía como cantar frente al mundo. La pista comenzó. Los primeros acordes del triste llenaron el estudio. Daniel acercó la boca al micrófono, pero cuando llegó la primera frase, la voz le salió pequeña, rota, casi inaudible. Un productor que estaba sentado en la primera fila hizo una mueca. Más fuerte, muchacho. Eso no es una canción de cuna. Daniel intentó seguir, pero el nervio le cerró la garganta. Se equivocó en la entrada, perdió el tiempo, miró hacia la cabina y se quedó congelado. La música siguió sonando sin él. «Corten», dijo el director. La pista se apagó. Hubo murmullos. Algunos concursantes se miraron entre ellos. Un técnico soltó una risa breve. El productor de la primera fila se levantó con una carpeta en la mano. «A ver, Daniel, ¿quién te dijo que podías cantar esa canción?» El muchacho no respondió. «Esa canción no se canta así. Esa canción es para alguien con voz, con carácter, con vida encima. Tú estás cantando como si pidieras permiso para existir». La madre de Daniel apretó las manos desde un costado. «¿Puedo intentarlo otra vez?», dijo el joven. «¿Otra vez para qué? Hay canciones que les quedan grandes a ciertas personas. No pasa nada. Cambia de tema. Canta algo más fácil. Algo que no te exhiba». Daniel bajó la cabeza. Aquellas palabras lo golpearon más que cualquier error musical. No era solo una corrección. Era una humillación frente a todos. Su hermana menor, que lo miraba desde una silla del lateral, empezó a llorar en silencio. José observó la escena sin moverse. Había escuchado críticas toda su vida. Algunas justas, otras crueles. Sabía lo que era pararse frente a un micrófono con el corazón temblando. Sabía lo que era sentir que una canción podía salvarte o destruirte. Y sabía también que nadie tenía derecho a romper así a un muchacho que apenas estaba aprendiendo a sostener su propia voz. Daniel intentó bajar del escenario, pero el productor lo detuvo. «Espera. Vamos a hacer algo. Canta el primer verso sin pista. A capela, para ver si de verdad hay algo ahí o si solo estamos perdiendo tiempo». El estudio quedó callado. Daniel miró a su madre. Ella asintió, pero él ya no podía. Su garganta estaba cerrada. Sus ojos brillaban de vergüenza. Entonces, desde el fondo del estudio, una voz tranquila dijo: «No lo haga cantar desde el miedo». Todos voltearon. El hombre del abrigo oscuro estaba de pie junto a los estuches. No había levantado la voz, pero su tono había atravesado el estudio como una cuerda tensa. El productor frunció el ceño. «¿Y usted quién es?» «Alguien que sabe lo que pesa esa canción». Algunos técnicos se rieron por lo bajo. El guardia de la entrada, que había entrado al estudio para revisar el movimiento, reconoció al hombre que había detenido minutos antes y se acercó con incomodidad. «Señor, usted no puede interrumpir el ensayo». José lo miró con calma. «Tiene razón. No debería. Pero tampoco deberían romperle el alma a un muchacho por no poder cantar mientras lo están juzgando». El productor soltó una carcajada seca. «Mire, señor, esto es televisión, no una reunión familiar. Aquí el que no aguanta presión, no sirve». Además, escogió el triste. «Esa canción no perdona». José caminó despacio hacia el escenario. Cada paso parecía abrir un silencio nuevo. Nadie sabía quién era. Algunos pensaban que era un padre molesto, otros un músico viejo, otros un colado con demasiado valor. Cuando llegó al borde del escenario, miró a Daniel. «¿Cómo te llamas?» «Daniel». «¿Por qué escogiste esa canción, Daniel?» El joven tragó saliva. «Porque era la favorita de mi papá». José bajó la mirada un instante. Luego volvió a verlo. «Entonces no la cantes para demostrar nada. Cántala para hablar con él». El productor perdió la paciencia. «Ya basta. Seguridad, por favor. Saquen al señor». El guardia avanzó, pero antes de que pudiera tocarlo, José se quitó los lentes oscuros. No hubo una reacción inmediata. Primero fue una duda.
Luego un murmullo. Después, alguien en la segunda fila se llevó las manos a la boca. No puede ser. Es él. Es José José. La frase corrió por el estudio como electricidad. Los técnicos dejaron de moverse. La asistente que lo había dejado pasar se quedó inmóvil. El productor, todavía con la carpeta en la mano, perdió el color del rostro. José no dijo su nombre. No hizo un gesto de grandeza. No reclamó respeto. Solo subió al escenario con la ayuda de Daniel, como si el muchacho fuera el importante en ese momento. Alguien en cabina preguntó por el intercomunicador si debían cortar la grabación. El director, que llevaba 30 años en televisión, respondió sin apartar los ojos del monitor. No corten nada. José se acercó al micrófono. Lo tocó apenas con los dedos. Durante unos segundos, el estudio entero pareció contener la respiración. No había orquesta preparada para él. No había anuncio. No había presentación. No había humo, ni luces diseñadas, ni aplauso de entrada. Solo un hombre frente a un micrófono, una canción enorme y un muchacho humillado a su lado. José miró a Daniel y le dijo: la primera frase no se canta con la garganta. Se canta con la herida. Pero la herida no se empuja. Se deja salir. El pianista del programa, que estaba sentado en un rincón revisando partituras, entendió sin que nadie se lo pidiera. Puso las manos sobre el teclado y tocó los primeros acordes del triste, suaves, casi como un recuerdo. José cerró los ojos. Y entonces cantó. No fue una interpretación perfecta en el sentido técnico de una noche de gala. No era la voz joven que había estremecido al mundo años atrás con una potencia imposible. Era otra cosa. Era una voz marcada por el tiempo, quebrada en algunos bordes, más frágil, más humana, pero con una verdad que nadie en ese estudio podía esquivar. Cada palabra parecía venir de un lugar donde ya no cabían máscaras. No cantaba para impresionar. Cantaba para sostener a alguien que estaba cayendo. El público quedó inmóvil. Los muchachos que minutos antes competían entre ellos dejaron de pensar en ganar. Los técnicos olvidaron los cables. El guardia sintió que se le cerraba la garganta. La madre de Daniel empezó a llorar sin cubrirse la cara. Incluso el productor, que había humillado al joven, bajó la mirada como si por primera vez entendiera que una canción no era una prueba, sino un territorio sagrado. Cuando José llegó al verso más intenso, su voz se quebró apenas. Pero en lugar de arruinar la interpretación, esa grieta la volvió más profunda. En esa pequeña fractura estaba toda su historia. El triunfo, la caída, el amor, el abandono, los excesos, la gloria, la soledad, la dignidad de seguir de pie cuando la vida te ha quitado muchas cosas menos el alma. Daniel lo miraba desde un costado del escenario. Ya no temblaba igual. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su respiración se había calmado. José dejó que el piano siguiera un compás más y luego se apartó del micrófono. Ahora tú, dijo. Daniel abrió los ojos con miedo. No puedo. Sí puedes. Pero no cantes para ellos. José señaló el estudio sin mirar a nadie. Canta para tu padre. El pianista volvió al inicio. Daniel se acercó al micrófono. Hubo un silencio absoluto. Esta vez nadie se rió. Nadie murmuró. Nadie lo apuró. El joven comenzó. La voz le salió baja al principio, pero no rota. Cantó la primera frase con cuidado, como quien toca una puerta. En la segunda, algo cambió. Cerró los ojos. Pensó en su padre sentado los domingos junto al tocadiscos. Pensó en su madre planchándole la camisa esa mañana. Pensó en todas las veces que había cantado solo, creyendo que nadie lo escuchaba. Y entonces su voz encontró un lugar. No era la voz de José José. No tenía por qué serlo. Era la suya. Temblorosa, joven, imperfecta, pero verdadera. José permaneció a su lado, sin robarle el momento. Solo lo acompañó con la mirada, como un maestro que no necesita demostrar nada porque ya entendió que la mayor grandeza consiste en levantar a otro. Cuando Daniel terminó el primer verso, nadie aplaudió de inmediato. El silencio duró 3 segundos. No era un silencio incómodo. Era el silencio de la gente que acaba de entender algo. Luego el estudio estalló. La madre corrió hacia el escenario y abrazó a su hijo. La hermana lloraba. Los concursantes aplaudían de pie. Los técnicos golpeaban las manos con fuerza. El guardia no sabía dónde mirar. El productor se quedó paralizado hasta que, lentamente, también empezó a aplaudir. José bajó del escenario sin esperar agradecimientos. Pero Daniel lo alcanzó antes de que llegara al pasillo. Señor José. Él se detuvo. Gracias. José le puso una mano en el hombro. Nunca uses una canción para parecer grande. Úsala para decir la verdad.
Si haces eso, aunque te tiemble la voz, alguien te va a creer. El productor se acercó unos pasos, avergonzado. Maestro, yo no sabía que era usted. José lo miró sin dureza. Ese fue el problema. Que no sabía quién era yo, pero tampoco quiso saber quién era él. Nadie dijo nada. Aquella frase quedó suspendida en el aire como una lección que no necesitaba repetirse. Ernesto, el viejo amigo de producción, llegó corriendo desde la cabina. Pepe, perdóname. Me avisaron tarde. No sabía que te habían dejado esperando. José sonrió apenas. No pasó nada. A veces uno llega al lugar correcto por el camino equivocado. Lo llevaron a una oficina pequeña detrás del estudio. Era un cuarto sencillo, con una mesa, 2 sillas, vasos de café frío y una ventana que daba al estacionamiento. Ernesto cerró la puerta y se quedó mirándolo con emoción. ¿Te das cuenta de lo que acaba de pasar? José se quitó la bufanda y respiró hondo. Pasó que un muchacho necesitaba que alguien creyera en él. No, Pepe. Pasó algo más. Las cámaras estaban grabando. José levantó la vista. ¿Todo? Todo. Durante unos segundos, José no dijo nada. No parecía molesto, pero sí vulnerable. Había pasado años viviendo bajo la mirada de otros. Sabía que el mundo podía convertir un gesto íntimo en espectáculo. Sabía que la televisión podía tomar un momento sincero y volverlo mercancía. Ernesto entendió su silencio. No lo vamos a usar si tú no quieres. José caminó hasta la ventana. Afuera, la noche empezaba a caer sobre la ciudad. Los autos entraban y salían del estacionamiento. Al fondo, algunos jóvenes seguían esperando su turno para cantar, abrazados a carpetas, sueños y nervios. No lo usen por mí, dijo al fin. Ernesto asintió. Entonces no lo usamos. José volteó. Pero si puede ayudar a ese muchacho, si puede recordarle a alguien que no hay que burlarse de quien está empezando, entonces déjenlo. Esa noche, cuando el programa salió al aire, nadie esperaba ver a José José. No estaba anunciado. No aparecía en los promocionales. Las familias encendieron la televisión pensando que verían un concurso más de voces jóvenes. Pero a mitad de la emisión, apareció aquella escena, un muchacho paralizado por el miedo, un productor impaciente, un hombre desconocido levantándose desde el fondo y una revelación que dejó al país sin palabras. Al día siguiente, los periódicos no hablaron del ganador del concurso. Hablaron del momento en que José José había defendido a un joven desconocido. Las llamadas al canal no dejaron de entrar. Unos preguntaban por Daniel. Otros querían saber si la escena había sido preparada. Muchos simplemente llamaban para decir que habían llorado frente al televisor. Daniel no ganó esa competencia. Quedó en tercer lugar. Pero esa noche recibió algo más grande que un trofeo. Recibió la certeza de que su voz tenía derecho a existir. Semanas después, una pequeña disquera lo llamó para grabar un demo. No se volvió una estrella inmediata. No apareció de pronto en todas las portadas. Su camino fue lento, difícil, lleno de puertas que se abrían apenas un poco. Pero nunca volvió a cantar pidiendo perdón por estar ahí. Guardó durante años la hoja arrugada con la letra del triste. En una esquina, José le había escrito una frase antes de irse del estudio. Canta como si alguien necesitara escucharte. Con el tiempo, Daniel se convirtió en maestro de canto. No fue el artista famoso que soñó ser a los 20 años, pero ayudó a decenas de jóvenes a encontrar su voz. Cada vez que un alumno se quebraba en una nota, cada vez que alguien se disculpaba por cantar con miedo, Daniel recordaba aquella tarde y decía lo mismo. No cantes desde el miedo. Canta desde la verdad. Años después, cuando José José ya no estaba, aquel vídeo volvió a circular. La gente lo compartía sin saber exactamente en qué año había ocurrido, ni qué programa era, ni quién era el muchacho. Algunos discutían si la historia había sido exagerada, si la escena había sido tan espontánea como parecía, si la voz de José ya estaba cansada o si precisamente por eso dolía más. Pero quienes estuvieron ahí nunca lo olvidaron. El guardia que lo detuvo en la entrada contó muchas veces que había sentido vergüenza cuando descubrió a quien había tratado como a un desconocido. El productor, años después, confesó que aquella tarde cambió su forma de hablar